5 líderes que tomaron las decisiones militares y políticas más difíciles de la historia. Harry Truman. Lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Harry nació el 8 de mayo de 1884 en Lamar, Missouri, Estados Unidos. Fue el presidente número 33 de los Estados Unidos, asumiendo el cargo de la muerte de Franklin el 12 de abril de 1945. Antes de ser vicepresidente y luego presidente, Truman había sido senador y se convirtió en vicepresidente en 1944. En agosto de 1945, la Segunda Guerra Mundial estaba en sus últimas etapas, pero Japón aún no se había rendido. Los aliados buscaban una manera de poner fin a la guerra rápidamente para evitar más bajas entre sus tropas. El presidente Truman decidió utilizar una nueva y devastadora arma, la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, una bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima y el 9 de agosto otra bomba fue lanzada sobre Nagasaki. Estas acciones llevaron a la rendición incondicional de Japón el 15 de agosto de 1945, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las bombas causaron una destrucción masiva y la muerte de aproximadamente 200.000 personas, la mayoría civiles, iniciando un debate ético sobre el uso de armas nucleares que persiste hasta hoy. También marcaron el comienzo de la era nuclear, con implicaciones para la seguridad global y la proliferación de armas nucleares. La decisión de Truman sigue siendo una de las más controvertidas en la historia militar y política, ya que plantea profundas cuestiones morales sobre el uso de armas de destrucción masiva. ¿Crees que el uso de las bombas atómicas fue justificado para poner fin a la guerra? ¿O había otras alternativas que podrían haber sido exploradas? Winston Churchill. Resistir la invasión nazi durante la Batalla de Inglaterra en 1940. Winston Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en el Palacio de Blenheim, Reino Unido. Fue el primer ministro del Reino Unido en 2 ocasiones. Antes de su liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill tuvo una larga carrera política y militar. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas nazis de Adolf Hitler habían conquistado gran parte de Europa Occidental. Gran Bretaña se encontraba sola en la lucha contra la Alemania nazi después de la caída de Francia. Churchill decidió que el país resistiría a toda costa, rechazando cualquier sugerencia de negociar con Hitler. Bajo su liderazgo, el Reino Unido soportó intensos bombardeos aéreos durante la Batalla de Inglaterra, que se prolongó desde julio hasta octubre de 1940. La resistencia británica fue crucial para impedir una invasión nazi y mantener viva la esperanza de los aliados. Churchill galvanizó a la nación con sus discursos inspiradores, y la supervivencia del Reino Unido permitió que se convirtiera en una base vital para futuras operaciones aliadas, incluyendo el desembarco en Normandía en 1944. La determinación de Churchill y su habilidad para inspirar a una nación en sus momentos más oscuros muestran la importancia del liderazgo en tiempos de crisis. ¿Cómo crees que habría cambiado el curso de la historia si Churchill hubiera optado por negociar con Hitler en lugar de resistir? John Kennedy. Manejo de la crisis de los misiles en Cuba en 1962. John Kennedy nació el 29 de mayo de 1917 en Brookline, Massachusetts, Estados Unidos. Fue el presidente número 35 de los Estados Unidos, sirviendo desde enero de 1961 hasta su asesinato en noviembre de 1963. Kennedy se convirtió en el presidente más joven electo en la historia de Estados Unidos y es conocido por su carisma y liderazgo durante la Guerra Fría. En octubre de 1962, durante la Guerra Fría, se descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba, a solo 90 millas de la costa de Estados Unidos. Esta situación planteaba una amenaza directa de guerra nuclear. Kennedy decidió imponer un bloqueo naval alrededor de Cuba y negociar con los líderes soviéticos en lugar de optar por una invasión directa o un ataque aéreo. Tras intensas negociaciones y el momento de alta tensión, ambas superpotencias llegaron a un acuerdo. La crisis se resolvió pacíficamente cuando la Unión Soviética accedió a retirar los misiles a cambio de que Estados Unidos prometiera no invadir Cuba y retirar sus misiles de Turquía en secreto. Este manejo de la crisis evitó una posible guerra nuclear y condujo a una mayor comunicación directa entre Washington y Moscú, incluyendo el establecimiento del teléfono rojo.
La capacidad de Kennedy para manejar una situación extremadamente tensa mediante la diplomacia y la moderación probablemente evitó una catástrofe nuclear y mostró el valor del liderazgo en la resolución de conflictos. ¿Crees que el liderazgo de Kennedy durante la crisis de los misiles en Cuba puede servir como modelo para resolver tensiones internacionales en la actualidad? Mikhail Gorbachev. Implementar reformas de Glasnost y Perestroika en década de 1980. Mikhail nació el 2 de marzo de 1931 en Privolne, una pequeña localidad del suroeste de Rusia, entonces parte de la Unión Soviética. Fue el último líder de la Unión Soviética, sirviendo como secretario general del Partido Comunista desde 1985 hasta 1991. Gorbachev es conocido por sus intentos de reformar y modernizar el sistema soviético. En la década de 1980, la Unión Soviética está experimentando un estancamiento económico y una creciente presión social y política. Gorbachev reconoció que las reformas eran necesarias para salvar el país del colapso. Gorbachev implementó dos políticas clave: Glasnost, apertura, que promovía una mayor transparencia y libertad de expresión, y Perestroika, reestructuración, que buscaba reformar la economía soviética mediante la introducción de elementos del mercado y la descentralización del control económico. Aunque estas reformas inicialmente pretendían revitalizar la Unión Soviética, contribuyeron a la desintegración del país y el fin de la Guerra Fría. La mayor apertura política permitió un flujo de críticas y demandas de cambio que llevaron a la independencia de varias repúblicas soviéticas y al colapso del sistema comunista. Las decisiones de Gorbachev muestran cómo las reformas internas pueden tener consecuencias globales imprevistas y cómo la apertura y la transparencia pueden desestabilizar regímenes autoritarios. ¿Crees que la reforma de Gorbachev fueron un paso necesario para la caída de la Unión Soviética? ¿O crees que aceleraron su colapso de manera innecesaria? Franklin Roosevelt. Entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Franklin nació el 30 de enero de 1882 en Hyde Park, Nueva York, Estados Unidos. Fue el presidente número 32, sirviendo desde 1933 hasta su muerte en 1945. Roosevelt es conocido por su liderazgo durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawái, provocando grandes pérdidas humanas y materiales. Hasta ese momento, Estados Unidos había mantenido una posición de neutralidad en la guerra de Europa y Asia. En respuesta al ataque, Roosevelt decidió que Estados Unidos entraría en la Segunda Guerra Mundial, declarando la guerra a Japón el 8 de diciembre de 1941. Poco después, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos, lo que llevó a una participación total en el conflicto. La entrada de Estados Unidos en la guerra cambió significativamente el equilibrio de poder y aceleró la derrota de las potencias del eje. El apoyo militar y económico estadounidense fue crucial para los aliados y ayudó a moldear el orden mundial en la posguerra. La decisión de Roosevelt de entrar en la guerra subraya la importancia de actuar decisivamente en respuesta a amenazas directas y como tales decisiones pueden tener amplias repercusiones geopolíticas. ¿Cómo crees que habría sido el curso de la Segunda Guerra Mundial y el mundo de hoy si Estados Unidos no hubiera entrado en el conflicto de 1941?